Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo tercero del tiempo pascual en el ciclo B. Y es verdad que estos textos los hemos visto ya otras veces, pero a mí me parece que es importante ir profundizando en algunas cosas que se dicen aquí que son verdaderamente fundamentales. Y miren, llamé a esta pequeña charla, la llamé las tres patas del banco, porque si yo tengo un banco de tres patas y le quito una, ¿qué me pasa? Se me cae. Quizás con un banco de cuatro patas le saco una y haciendo equilibrio me puedo sentar, pero con un banco de tres patas a la que le saco una seguro que no. Y aquí, en estos textos, en particular en el Evangelio, aparecen tres verdades fundamentales de la fe. Además, tres verdades de la fe que no están así enumeradas 1, 2, 3 y podemos seguir en 4, 5 o 6. No, son tres verdades de la fe que están ovilladas entre sí, que son una expresa y sirve a la otra, como las patas de un banco. Hay una fundamental con la que podríamos decir que empieza todo esto, y lo tenemos aquí en el Evangelio preciosamente expresado. Ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme, daos cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Pero no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Fíjense, ¿no? Las manos, los pies, las heridas, la comida, todas cosas tan humanas, ¿no? Jesús es verdaderamente hombre. Toda su existencia terrena fue verdaderamente hombre. ¿Y ahora qué es? Sigue siendo el Dios que es verdaderamente hombre. Y su resurrección lleva a la humanidad a la vida eterna, a la realización de esa humanidad en Dios. Sigue siendo verdaderamente hombre. La primera desviación de la fe que podemos constatar en la historia de nuestra fe es precisamente el docetismo. El verbo dokeo en griego quiere decir parecer o aparecer. Así que docetismo vendría a ser algo así como apareciencismo. Jesús se apareció como hombre, pero no era verdaderamente hombre. Si sabía leer en arameo o en hebreo, no es porque sus padres le enseñaron, es porque él era Dios. Y si conocía tan bien la Escritura, no es porque la estudió, es porque él era Dios. Y claro, Dios inspiró la Escritura, como no la va a conocer bien. Y si él a lo largo de su vida descubre, discierne el camino del bien, es porque era Dios. Y cuando fue colgado en la cruz, ¿sufrió realmente? Y ahí el docetismo dice: bueno, no, es apariencia, él no sufrió realmente. Y claro, uno diría con San Pablo: si él no sufrió realmente, si él no murió, entonces no resucitó. Y ya está, cerremos, apaguemos la luz. El docetismo aparece prácticamente junto con la fe. Es una desviación de la fe. Las herejías no son nunca errores absolutos, son siempre recortes. Eso quiere decir la palabra misma, herejía. Son siempre recortes, dicen una verdad: Jesús es Dios, claro que es Dios, pero omiten la parte incómoda de la comprensión y de la confesión de Jesús, que es: ese Dios era verdaderamente hombre. Fíjense la primera carta de Juan, ¿no? El que no confiesa a Jesús venido en carne, ese es el anticristo. O después como los propios evangelios tratan de enfatizar la humanidad de Jesús en estos mismos textos como estamos leyendo, ¿no? Si ven esa hermosa imagen que utiliza el Apocalipta cuando nos habla del resucitado, ¿no? Que nos dice: digno es el cordero degollado. O sea, ese cordero pascual que es Jesús lleva en toda la eternidad las marcas de su dolor, las marcas de su humanidad. La humanidad de Jesús es algo incómodo, tan incómodo que nosotros
la tenemos clara, la confesamos todos los domingos, rezando el credo, confesamos que Él se hizo hombre, pero en la práctica nos cuesta bastante aceptarlo. Y tendemos a poner a Jesús en su divinidad. Y decir, bueno, eso no se toca. Entonces, por ejemplo, cuando San Lucas nos dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, no debe ser si Él es Dios. Pero en realidad sí. Miren, hay una hermosa cuestión de Santo Tomás de Aquino, donde él plantea en la Suma Teológica, dice que si Jesús no hubiera aprendido como hombre, no hubiera sabido nada. Si no hubiera aprendido como hombre, no hubiera sabido nada. ¿Por qué? Porque el saber de Dios es trascendente a la humanidad. Entonces, es como pretender meter algo que el mar en un vaso. Entonces, el saber de Dios, aunque Jesús era Dios, el saber de Dios no entra en la humanidad del hombre. Él tuvo que aprender como hombre, para saber como hombre. Y Jesús estuvo toda su vida atento a las señales de ese Dios que le iba marcando su voluntad. Y tuvo que descubrir el camino de la cruz. Y si no, fíjense la impresionante escena de Getsemaní, en la que Jesús le plantea al Padre la última opción. Si te es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ven? Ahí esa humanidad muestra su perfección como humanidad, porque jamás esa humanidad cedió al error, al pecado, al extravío, porque el error, el pecado, el extravío no son humanidad, son deshumanidad. Entonces Jesús, en todo, igual a nosotros, excepto en el pecado. Pero en todo igual a nosotros. En todo fue hombre. Y eso lo sigue siendo. Porque claro, ¿qué resurrección podría ser si Él no es hombre? ¿Qué sería? Una especie de Dios que se saca el disfraz de hombre y sale luminoso y hace una teofanía. Bueno, pero eso no es resurrección. La resurrección es lo que hizo Jesús, llevar nuestra humanidad a la eternidad. Primera verdad que está en este texto. Ahora, segunda verdad. Si Él era realmente Dios, era necesario que se cumpliera en Él esa pasión. Y uno diría, ¿por qué va a ser necesaria la pasión? Necesario es lo opuesto a libre, ¿no? Y entonces, si era necesaria la pasión, entonces no había manera de que no padeciera. Bueno, realmente no había manera de que no padeciera. Era necesaria, pero no con una necesidad lógica. No es la clase de necesidad de la que está hablando aquí. En un vídeo que hice hace 2-3 años y en otros vídeos más, me ocupé de lo que se llama la teología de la satisfacción, que es pensar esta necesidad de la cruz, pero desde un punto de vista puramente lógico. Y entonces, claro, cuando nos olvidamos cuál es la raíz de la necesidad de que Jesús padeciera, entonces entramos a hacer cálculos con esa necesidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué Jesús tenía que padecer? Bueno, porque Dios fue infinitamente ofendido por el pecado de Adán, entonces hacía falta una víctima de valor infinito que se ofreciera a Dios. Entonces ese Jesús, fíjense que ahí lo primero que eliminamos fue la humanidad de Jesús, porque por lo único que Él se ofrece es por ser víctima infinita, es decir, Dios. Y entonces libera al hombre o salva al hombre. No se ve muy bien cómo salva al hombre, sino lo salva desde el dolor del hombre. Eso es lo necesario de la cruz. Resulta que no sabemos con exactitud, bueno, no me voy a dedicar a la teología de la satisfacción porque, como les digo, ya la he tratado en más de un vídeo. Entonces aquí abajo tienen referencias sobre esos otros vídeos. Pero ahora quisiera pensar en esto, en la necesidad, realmente en la necesidad de la cruz. Si nosotros pensamos en el dolor que acompaña al hombre, el dolor, la injusticia,
el sinsentido, la caducidad. Todas negatividades que solo en parte las podemos relacionar con el pecado. Muchas veces no tienen relación con el pecado. Es el estado en el que vive el hombre. Es verdad que en su origen, nos enseña la Escritura, todo esto está ligado al pecado del hombre, pero no lo realizamos nosotros. Nacemos en medio de toda esa caducidad, ese mal, ese sinsentido. Nacemos en medio de todo eso. Si Dios quería realmente liberarnos, tenía que entrar en nuestra humanidad, pero no solo en la parte linda de la humanidad, sino llegar hasta el fondo de la humanidad. Y el fondo de la humanidad está en ese sinsentido, en ese dolor que nos rodea, en esas incesantes guerras que terminan desgastando al hombre, matando inocentes, y no sabemos exactamente qué se va a ganar y cuándo. En todo eso tenía que entrar la humanidad de Jesús, la humanidad de Dios, si quería salvarnos. Ese es el primer sentido de la necesidad de la cruz. Porque sí, Dios se hizo hombre, pero no para sentarse en el palacio y que lo sirvan, sino que incluso antes de morir ya desciende hasta la tarea del siervo, lavarle los pies a los discípulos. Todo eso que hace estar pendiente del dolor humano. Todo eso que hace a una humanidad que llega hasta el fondo. Necesidad de la humanidad de Jesús. Pero ahora nos dice algo muy importante el Evangelio. Nos dice, era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés. Tercer pata del banco, lo escrito en la ley de Moisés. La pasión de Jesús, y no solo la pasión, la cruz y ese día, o esos 3 días, sino toda la vida de Jesús comprendida como un Dios que se hace hombre doliente, hombre que sirve, hombre que llega hasta el fondo de la humanidad. Todo eso, nos dice el Evangelio de hoy, pero nos lo dice también continuamente, estaba inscrito en la Escritura. Claro, este argumento es de 2 caras, y es peligroso, es un argumento de doble filo. Porque es difícil encontrar en la Escritura eso. Cuando yo era chico todavía, en el catecismo, y pienso que a muchos de ustedes les habrá pasado lo mismo, nos enseñaban esto, ¿no? Que toda la vida de Jesús estaba profetizada. Y entonces, claro, yo creo que la mayoría no iba a leer el Antiguo Testamento. En mi caso, en algún momento me empezó a llamar la atención la Biblia y empecé a leerlo, pero trataba de buscar en qué sitios estaba profetizada y resulta que no lo encontraba en ningún sitio. Y me costó descubrir que en realidad no estaba escrita en ningún lado. No era eso lo que quería decir que estaba escrito. No era que estaba vaticinado. Dios no es un vate que se dedica a demostrarnos su todopoder diciendo las cosas 2000 años antes de que sucedan. Eso no es el estaba escrito que utilizan los evangelios. ¿Y qué es el estaba escrito que utilizan los evangelios? Fíjense, todos conocemos, ¿no?, el Vía Crucis. El Vía Crucis nos habla del camino de la cruz de Jesús. Y entonces tenemos que lo despojaron de sus vestiduras, tenemos que lo clavaron en la cruz, tenemos 14 estaciones, ¿no? Algunas de ellas son Jesús cae por primera vez, Jesús cae por segunda vez, Jesús cae por tercera vez, Jesús se encuentra con su madre, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Vamos a leer el Vía Crucis según San Marcos. Dice, cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan afuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Y allí lo crucificaron.
Así que todo el Vía Crucis de San Marcos son 3 versículos, donde no nos muestra ni una sola caída, ni a su madre, ni a la Verónica. San Mateo, pues lo mismo, los mismos 3 versículos. San Lucas, un poquito más largo porque habla del encuentro con las mujeres de Jerusalén, pero no son más de 6-7 versículos. Claro, uno diría, ¿qué pasó? ¿Se inventaron el Vía Crucis? No, Jesús arrastró ese travesaño de la cruz, lo arrastró, dolido como iba, golpeado como iba, lo arrastró 1 kilómetro largo, que era la distancia que había, y en ese kilómetro, ¿qué le pudo haber pasado a Jesús? Pues se habrá caído una vez, se habrá caído 2 veces, 3, 4, 5... Si andaba su madre por ahí, ¿cómo no lo iba a consolar o intentar consolarlo? Si había de estas mujeres que lo siguieron desde Galilea, ¿cómo no iban a intentar, compasivas, tratar de limpiarle el sudor y la sangre? ¿Cómo no lo iban a hacer? Claro que lo hicieron, pero el Evangelio no le interesa eso, porque no nos quiere contar eso. Resulta que se detiene en un detalle, yo diría, secundario, completamente exterior, porque los soldados hacían siempre eso. ¿Qué le hacían a un ajusticiado que lo colgaban desnudo en esas cruces? ¿Qué hacían con el ajusticiado? Pues le sacaban la ropa y se la repartían. Y claro, como le habían puesto una túnica muy bonita, pues entonces vamos a rifarla. Y a ver, ¿quién tiene más? Los soldados jugaban a los dados, era típico, típico juego de soldados los dados. Entonces repartieron a suertes la túnica. Y después nos cuenta detalles que uno diría, pero son detalles tontos, que le dieron ese vino avinagrado que tomaban los soldados y se lo dieron para la sed, ¿no? Y son detalles que pusieron 2 malhechores, lo repiten y lo repiten. Esta frase está en todos los evangelios igual. Lo colgaron entre 2 malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno diría, no se fijaron en cosas que hacen muy a la vida de Jesús, ¿no? Que se cayó, que estaba su madre, no sabemos si estaba ahí su madre en el camino de la cruz. Pero sí se fijaron en detalles que ocurrían siempre en una pasión de alguien, como por ejemplo esto de los soldados, esto del vino, esto de los malhechores. ¿Por qué se fijaron en esos detalles? Bueno, cuando vamos a los salmos nos encontramos con cosas como esta. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Por ejemplo, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Recordarán esta frase que la cita precisamente el Evangelio de Juan cuando habla de la purificación del templo. Se me acorrala, ese era el Salmo 69, ahora vamos al 22. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Vamos al Salmo 55. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi amigo y confidente, mi compañero, a quien me unía una dulce intimidad. Judas, ¿no? Les leí solamente 3 ejemplos. Pero fíjense que esto es lo que escudriñaron los primeros cristianos y descubrieron no el vaticinio de esto o aquello, porque todos esos salmos están mezclados con otras cosas que no le ocurrieron a Jesús. No es el vaticinio de esto o aquello que le ocurrió a Jesús. Descubrieron que en Jesús se realizaba un, llamémosle así, personaje que acompaña la Escritura desde su primera página hasta la última. Un personaje que lo llamamos el justo perseguido. Fíjense que la Escritura llega a decir muy abiertamente, ¿no? Si
obras el bien, te va a ir bien. Si obras mal, te va a ir mal. Eso lo llamamos teología retribucionista. Pero resulta que no ocurre. Resulta que Abel, estamos en las primeras páginas de la Biblia, obró bien. Le dio a Dios una ofrenda agradable a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Dios se la aceptó? Sí, pero su hermano lo mató. Y resulta que Job era un personaje que cumplía todo. Y adoraba a Dios y cuidaba a sus hijos para que crecieran en la adoración de Dios. Y de repente se le empiezan a morir los hijos. Y se le queman los establos. Y mueren todas sus vacas. Y él cae en la enfermedad. Hasta que la mujer desesperada le dice, pero maldice a Dios y muérete de una vez, hombre. Dice, no, esto ya es intolerable. Todo el mal te está ocurriendo. Y el justo perseguido que leemos en los Salmos. Y llegamos al siervo sufriente de Isaías, ¿no? Que sufre, pero realmente no sabe cuál es el sentido de ese sufrimiento. Él sufre. Él no sabe que está redimiendo al mundo, pero sufre, de verdad. Bueno, y esto está en toda la Escritura, no está en uno o dos, está en toda la Escritura. En toda la Escritura nos encontramos que a pesar de la declamada teología retribucionista, al que obra bien le va bien, al que obra mal le va mal, resulta que por debajo hay un río, y ese río nos dice que hay un justo perseguido. Y está en todos los momentos de la Escritura. Y si vamos al Antiguo Testamento y lo leemos en el horizonte del Antiguo Testamento, el justo perseguido no tiene sentido. Porque nada del Antiguo Testamento está preparado para explicar el sentido del justo perseguido. Al contrario, está preparado para explicar que al bueno le va bien y al malo le va mal. Y que mejor obres bien, para que te vaya bien. Y no obres mal, para que no te vaya mal. Pero no está preparado para explicar el justo perseguido. Cuando los discípulos de Jesús vieron a ese, al que no hay motivo para matarlo, realmente no hay motivo para matarlo. No hizo nada más que enseñar la verdad, llevar el camino de la verdad, obrar la verdad y el bien sobre todo en el nombre de Dios, humillarse como esclavo para lavarles los pies a ellos. Cuando lo vieron colgado de la cruz, descubrieron el sentido del justo perseguido. Era Dios que, participando plenamente de nuestra humanidad, entraba hasta el fondo del dolor humano, y no del dolor consentido, no del algo habrá hecho, sino del dolor sin sentido. Lo entraba hasta el final, lo vivía, lo padecía, lo sufría y lo llevaba a la gloria. Resucitaba con ese dolor en sus manos. Mirad mis manos y mis pies, soy yo. Y lo llevaba hasta la eternidad y comía con ellos. Él, resucitado, comía con ellos, que todavía no han muerto. Es decir, que vieron inscrita en la Escritura la necesidad de ese dolor, la necesidad de esa cruz. Pero solo puede estar inscrita si verdaderamente Él era el Dios que era al mismo tiempo hombre, y verdaderamente hombre. Ven que son tres patas del banco, y que además la necesidad de la que habla no es ninguna necesidad pensada, es una necesidad experimentada. Es una necesidad que han visto inscrita en la humanidad de Jesús. En eso mismo, con lo que ellos convivieron ese escaso tiempo en el que fueron sus discípulos en este mundo. Bueno, muy bien. Creo que estas lecturas nos harán pensar mucho en el valor que tiene cada dolor humano, y sobre todo cuando ese dolor humano no tiene sentido. Cuando tiene sentido se paga a sí mismo. Al que obra mal y le va mal, uno dice, bueno, pues se lo merecía. Pero ante el dolor injusto que nos rodea,
que lo vemos continuamente, que nos acecha también a nosotros, esta escritura es una verdadera compañía, ¿no? Es un verdadero aliciente para ayudar a esta humanidad a que siga para adelante, incluso aunque sea una humanidad doliente. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.